Muy buenas tardes, hermanos, hermanas. Nuevamente es un privilegio estar frente a ustedes para seguir compartiendo la palabra de nuestro Dios. Que Dios siga bendiciendo su vida. Estamos orando siempre para que Dios nos siga ayudando, nuestra fe siga manteniéndose firme y seguir orando por la situación que estamos viviendo en este mundo, esperando que pronto podamos reunirnos en el lugar de adoración que regularmente hacíamos en el pasado, ¿verdad? Es uno de los más grandes anhelos que como hijos de Dios debemos de desear. Aunque sabemos que aún a través de estas redes sociales, pues nosotros podemos seguir estudiando la palabra de nuestro Dios. Hemos estado hablando un tema muy importante, ¿verdad? Que tiene que ver con nuestra relación con Dios, ¿verdad? Y esa relación con Dios está basada en la pregunta que Jesús le hizo al apóstol Pedro en Juan capítulo 21 versículo 15, cuando Pedro le recibe una pregunta de Jesús y Jesús le dice: ¿me amas más que a estos? Y Pedro le dice que sí. Entonces Jesús dice: pues guarda mis mandamientos. Entonces hemos estado dando una serie de estudios sobre eso. En esta tarde, noche, vamos a continuar. Vamos a dar siempre un pequeño repaso rápidamente para que podamos continuar conectándonos, ¿verdad? Vamos a orar antes de seguir. Gracias, Padre, te damos por la bendición que nos das de poder seguir estudiando tu palabra, esa palabra que nos instruye, esa palabra que nos prepara, esa palabra que nos corrige, nos ayuda a que nuestra fe se mantenga firme en este mundo en que vivimos. Sabemos que la fe es importante, pero también sabemos que la obediencia es importante y obedecer de acuerdo a tu voluntad, no a la voluntad nuestra. Te pido, Señor, que tú bendigas a todos mis hermanos, que tú bendigas a aquellos que están lejos como los que están cerca también. Sabemos que somos una familia que debemos de orar los unos con los otros, Padre. Sabemos que vivimos en un mundo de peligro, pero también sabemos que tú estás con nosotros. Y como dice tu palabra, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero para poder tener esta seguridad necesitamos mantenernos firmes. Permite, Señor, que mis hermanos que van a escuchar tu palabra, Señor, la puedan asimilar para que se edifiquen. Y permite también, Señor, que un servidor hable palabras tuyas, Señor, para que seas tú el que edifique al oyente y seas tú el que ponga tus palabras en mi boca para edificar tu iglesia, Padre. Ayuda a este mundo peligroso en que vivimos. Seguimos viviendo tiempos peligrosos, pero esto no es nada nuevo, porque sabemos que como personas de fe siempre hemos estado en estos peligros. Pero sabemos, Padre, que tú estás con nosotros. Quédate de principio y fin de esta clase y todo lo que digamos y hagamos siempre sea de acuerdo a tu voluntad. Sabemos, Padre, que te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, esa pregunta que Jesús le hizo a Pedro y Pedro dio esa respuesta, nosotros ya sabemos, ¿verdad?, que Pedro fue un hombre que respondió de una manera afirmativa a lo que le dijo Jesús, porque fue un hombre entregado a Dios. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, que después de haber comenzado a obedecer los mandamientos, Él quiere que crezcamos con esa fe, porque la fe nace
la fe crece, pero también la fe comienza a producir cambios en nuestras vidas. Y uno de esos cambios, vamos a dar un pequeño repaso si usted quiere anotarlos. En el punto central, punto número 1 es guardar los mandamientos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la Biblia dice que si guardamos sus mandamientos, ¿verdad?, Él está con nosotros. Si no guardamos sus mandamientos, Él no está con nosotros, en el sentido de que no aprueba nuestros hechos. Por eso es que dijo el apóstol Juan en la primera carta de Juan, capítulo 2. Y es bueno dar repasos, hermanos, para que podamos nosotros aprenderlos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la vida cristiana es una vida de cambios, no solamente haber obedecido, no solamente decir que somos cristianos, sino es una vida de cambios. Desde el mismo momento en que usted y yo obedecimos, comenzamos a notar los cambios en mi persona y en su persona. O sea, en cada uno de los que somos cristianos debe de ir mostrándose el cambio. El cambio. Y este cambio se da por guardar los mandamientos. Dice la primera carta de Juan, ¿verdad?, el capítulo 2, versículo 4. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos es mentiroso. Fíjese qué importante. Por eso es que los repasos, hermanos, es muy importante. Ya llevamos como 4 o 5 clases sobre esto. Pero sí, seguimos recordando. Recuerden que el apóstol Pedro siempre dijo algo que es muy importante para nosotros como cristianos, que aunque ya sepamos, es necesario, dice 1 Pedro capítulo 1, versículo 12. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros lo sepáis. Si el apóstol Pedro tenía esa preocupación y sabía la importancia de recordarnos ciertas cosas, pues yo creo que es bueno tomar ese ejemplo, ¿verdad? Entonces dice Juan, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos es mentiroso. Vamos a enumerar rápidamente algunos de los mandamientos para avanzar un poco. Número 1, después de haber obedecido, que es comenzar a guardar los mandamientos, es reunirte. Reunirte, porque a través de la reunión usted aprende a adorar, pero también aprende a ser instruido en la palabra de Dios. Después, en su casa, usted debe de estudiar la Escritura. Estudiar la Escritura porque Jesús dijo, en ellos está la vida eterna y ellas dan testimonio de mí. O sea que es importante, ¿verdad?, en nuestro hogar, en nuestro tiempo libre, estudiar la palabra de Dios. Un tiempo determinado. Usted pone la hora, usted pone el día, pero lo importante es que no descuide esto para que usted voluntariamente, personalmente, se alimente. También debe de aprender a orar. Debe de aprender a orar en su casa. En su casa, ¿verdad? 1 Tesalonicenses 5:17 dice que hay que orar sin cesar, es decir, todo el tiempo. Todo el tiempo. Estamos estudiando los domingos con un hermano que es nuevo en la conversión, ¿verdad? Y estamos estudiando la importancia de la oración. Y yo le decía que por lo menos debemos de orar 5 veces al día. 5 veces. ¿Y por qué 5 veces? Porque regularmente comemos 3 veces. Nos acostamos y oramos, nos levantamos y oramos. Pero no solamente eso, sino también hay que orar por mi familia, mi trabajo, el gobierno, la iglesia. O sea que hay muchas cosas por qué yo tengo que orar, pero tengo que aprender. Por eso es que los discípulos le dijeron a Jesucristo, Señor, enséñanos a orar.
hay que tener un momento de oración. Hay que hacer hay que anotar ciertas cosas por las cuales nosotros vamos a orar. Pero también es guardar los mandamientos para mostrarle a Cristo que sí le amamos, como Pedro lo mostró, es tratar de imitar su ejemplo. Imitar su ejemplo. Jesús dijo: aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso de vuestras almas. Mateo 11, versículos 29. Ser ejemplo. Otra de las cosas importantes que es guardar los mandamientos y de esta forma seguir o saber que realmente le amamos a Él es hablar de su palabra. Dice la primera carta de Pedro, el capítulo 2. Primera carta de Pedro, el capítulo 2, dice así: vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. En otro tiempo no habéis alcanzado la misericordia, pero ahora habéis alcanzado la misericordia. Mire, entonces, ¿verdad?, es importante que nosotros aprendamos a hablar de Cristo. Dios, dice Romanos 5:8, mostró el amor hacia nosotros cuando éramos pecadores. Romanos 5:8. Ahora nosotros debemos demostrar la misericordia a los necesitados. ¿Y cuántos necesitados hay en el mundo? Déjeme decirle que todos aquellos que no han obedecido a Jesucristo son personas necesitadas. Necesitan conocer a Cristo. Necesitan conocer la salvación. Necesitan saber cómo salvarse. Y usted y yo y todos aquellos que hemos obedecido somos llamados para anunciar las virtudes de Cristo. Ya en otra ocasión estudiaremos cuáles son nuestras virtudes de Cristo que tenemos que aprender para anunciar. Después dice que hay que ser fiel. Hay que ser fiel. Como cristianos sabemos que en el momento de la obediencia Dios nos ha dado un espíritu de poder para luchar en este mundo peligroso en que vivimos, para mostrar la fe que tenemos en Él, de una manera de que nada nos va a separar. Dice el Romanos capítulo 8, versículo 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y comienza a enumerar una serie de conflictos, una serie de problemas que nosotros como personas enfrentamos en el mundo, pero que todas ellas no deben de ser ningún obstáculo para separarnos de Cristo. ¿Por qué? Porque sabemos que si estamos en Cristo, si estamos con Cristo, seremos más que vencedores. Así dice la palabra de Dios en el versículo 37. Ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces es importante que para guardar estos mandamientos es necesario conocer, ¿verdad? Para mostrarle el amor a Dios es necesario saber lo que necesitamos. Por eso es que la Biblia nos enseña, ¿verdad?, que si amamos a Dios debemos de mostrarlo con hechos. Dice la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 18, perdón. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 18. Hijos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hechos y en verdad. Hechos y en verdad. Entonces, avanzamos aprendiendo para poder responder con ese amor que Él espera de nosotros. Para poder responder afirmativamente como Pedro respondió. Ya sabemos que Él lo cumplió. Él vivió
esas palabras. Punto número 2. Si amamos a Dios, debemos de aprender a amar a la familia de Dios. Ese fue el punto número 2. Ya lo estudiamos, pero le estamos dando un repaso para avanzar y que se nos quede bien grabado estos estudios que son tan importantes, no porque un servidor los dé, sino porque están en la Biblia. Y uno como predicador tiene esa responsabilidad de poder enseñar a la iglesia, ¿verdad?, lo que debe de hacer para vivir la fe. Amar a la iglesia. Efesios capítulo 2, versículo 19 dice que somos miembros de la familia de Dios. Y como miembros de la familia de Dios, la Biblia nos manda que debemos amarlos los unos a los otros. Jesús dijo en Juan, un mandamiento nuevo os doy. Juan capítulo 13, por favor, si es tan amable, vamos a ver ese evangelio de Juan capítulo 13. Jesús les dijo estas palabras a los discípulos que ya conocemos que son los apóstoles. Un mandamiento, Juan 13, versículos 34 al 35. Dice así, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos los que son mis discípulos, si estuvieren el amor los unos con los otros. Fíjese, si tuvieren amor los unos con los otros. Entonces es bien importante. Jesús le dijo a sus apóstoles, ámense a ustedes. El apóstol Juan nos dice a nosotros, en primera de Juan capítulo 4, versículos 21, y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Fíjese. Entonces, avanzamos en estas partes que son importantes para mostrar la fe, para mostrar el amor a Dios. Y nosotros, le dice a la iglesia, y nosotros tenemos ese mandamiento, que si amamos a Dios, recuerde que fue el primer mandamiento. Es el primer mandamiento. Si amamos a Dios, también tenemos que amar a los hermanos. Sabemos que hay momentos en que es difícil mostrar el amor, porque hay hermanos que son más complicados que otros. Somos más complicados que otros. Y es por eso que algunas veces en la iglesia tenemos ciertos conflictos personales, internos, que si nosotros lo sabemos y no actuamos como Dios manda, entonces nos estamos engañando a nosotros. Y Juan dice, y la verdad no está en nosotros. No está en nosotros, sino amamos a los hermanos. Hablamos, ¿verdad? ¿Cómo yo puedo amar a mi hermano, a mi hermana? ¿Cómo? Hablábamos un poco y decíamos, ¿verdad? Bueno, perdónale cuando sabes que te ha ofendido. O cuando no lo sabes también. Porque algunas veces hay malos entendidos. Algunas veces quizás alguien dijo algo contra ti y tú no lo escuchaste, pero lo supiste. Perdónale. De esa manera estás mostrándole el amor a Dios. Perdónale, porque estás mostrándole el amor a tu hermano, a tu hermana. Porque si no perdonas, tampoco Dios te va a perdonar. Yo no sé si realmente como hijos de Dios aplicamos ese mandamiento como Él manda. Lo aplicamos.
¿eh? Porque si no lo aplicamos, estamos poniendo en peligro la salvación porque estamos desobedeciendo. Dice Mateo capítulo 6, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonas a los hombres sus ofensas, tampoco vuestros padres os perdonará. Ya todos sabemos que en una ocasión el apóstol Pedro le dijo a Jesucristo: ¿cuántas veces debo de perdonar a mi hermano, a mi hermana? ¿Cuántas? La Biblia dice 70. Eso decía, ¿verdad? Pero Jesús le dice no solamente 70, sino 70 veces 7. Y después diría algo más fuerte: si tu hermano pega contra ti 7 veces en un día, las 7 veces ve y perdónale. Fíjese. Entonces, no es cosa fácil, pero tampoco es imposible. Porque Dios nos ha dado un espíritu de poder. Y no solamente porque Dios nos ha dado un espíritu de poder, sino porque es un mandamiento. Y Jesús dijo: si tú me amas, guarda mis mandamientos. Entonces, ese es un mandamiento. No importa la ofensa que haya sido, no importa cuántas veces te haya ofendido, tienes que perdonarle. No tienes opción, no tengo opción, no tenemos opción. Otro de los puntos también es: no le juzgues. ¿Por qué? Porque es peligroso también. No le juzgues. Mire lo que dice Mateo capítulo 7, versículos 1 y 2. No juzguéis para que no sea juzgado, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgado, y con la medida con que medís, os será medido. No juzgues, porque uno solo es el que juzga, dijo Santiago, y ese es Dios. Y algunas veces, pues, juzgamos una mala actitud de alguien que haya hecho algo malo. Lo juzgamos en vez de hablarle y decirle: ten cuidado, o si hizo algo contra mí, te perdono. ¿Por qué? Porque de esta manera la Biblia dice así: el que está firme, mire que no caiga. Si juzgamos a la persona, al hermano, y no lo perdonamos, no buscamos la manera de ayudarle, ¿verdad? ¿Qué queremos nosotros que hagan con nosotros mismos cuando dice el texto: el que está firme, mire que no caiga? Por eso es que dice la Biblia que hay que actuar con sabiduría. Gálatas capítulo 6, versículos 1. Hay que actuar con sabiduría. Hay que actuar con sabiduría, ¿verdad? ¿Y cómo vamos a actuar con sabiduría? Bueno, dice el libro de Gálatas capítulo 6, versículos 1. Hermanos, si alguno fuese sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces, con espíritu de mansedumbre, ¿verdad? Por eso es importante, ¿verdad? Si uno busca la manera de restaurar una relación, ¿verdad? Está mostrando el amor. Está mostrando el amor. Si actúa de una manera equivocada, juzgándole, criticándole, hablando mal de esta persona, entonces, ¿verdad? Entonces no le está mostrando el amor. Y por lo tanto, es un peligro doble. La persona está pecando, se está perdiendo porque no hubo alguien que le llamara la atención sabiamente y uno que no supo llamarle la atención.
Entonces es un peligro. No hablar mal de él o de ella. Eso es una forma de mostrarle el amor. También mostrando generosidad. Hay veces que debemos demostrar generosidad. Dios fue generoso con nosotros. Y la generosidad se muestra en ayudarnos los unos a los otros, en cualquiera que sea la situación, siendo generosos. Entonces, este es el punto número 2. Punto número 3. Mire lo que dice el apóstol Juan. Y esta es continuación de la clase, hermanos, que estamos dando, que es una clase un poco extensa y que tiene mucha repetición, pero eso es lo bueno, porque estamos aprendiendo. Punto número 3. No ames al mundo. Primera de Juan, el capítulo 2, versículos 15 al 17. Dice así: no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Fíjese, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Si nosotros queremos tener vida eterna, debemos de saber que no debemos amar al mundo. Vamos a ir poco a poco analizando cuáles son las cosas que en el mundo no debemos de amar. Hablamos de la familia. Ese fue uno de los puntos que hablamos. Hablamos de la familia. ¿A quién amas tú más? Esa fue la pregunta que le hizo Jesús a Pedro. ¿A quiénes amas tú más? ¿A ellos o a mí? ¿A ellos o a mí? Yo te pregunto a ti, hermano o hermana. Y me pregunto yo, ¿a quién amo o a quién amamos más? ¿A Cristo o a la familia? ¿Cómo yo puedo mostrar que amo más a Cristo? Bueno, mira lo que dijo Jesús, Mateo capítulo 10, versículos 37. Dijo Jesús así: el que ama a padre, a madre, a hijo, a hija, más que a mí, no es digno de mí. El que ama. Hay otro texto que dice: el que no aborrece más padre, madre por mí, no es. Pero la palabra aborrecer en ese texto quiere decir amar menos. Amar menos. ¿Por qué? Porque si amamos primero a Dios, las demás cosas vendrán por añadidura. Porque Dios es primero. Dios es primero. Ese es el primer mandamiento. Y el segundo al prójimo. Y el prójimo es nuestra familia. Entonces, amar a Dios primero. Y de esa forma nosotros estamos aprendiendo a responderle de la misma forma que Pedro le respondió a Cristo. Cuando Cristo le dijo: ¿me amas más que a esto? Sí. Hay veces que tenemos que dejar a nuestros padres por servir. Ya sabemos en el Antiguo Testamento que hay un texto que leímos y que es un poco difícil de aplicarlo. Difícil de aplicarlo.
Dice Deuteronomio, ¿verdad? Si uno de tu familia intenta separarte de Dios, no le hagas caso. La ley dice que puedes denunciarlo y puedes ser castigado. La ley del Antiguo Testamento. Léalo, Deuteronomio capítulo 13. Si te incitare, versículo 6, tu hermano, tu hijo, tu madre, tu mujer, tu amigo íntimo, diciendo en secreto, vamos y sirvamos a dioses ajenos que ni tú ni tu padre conociste, dice versículo 8, no consistirás con él ni les prestarás oído. No les prestarás oído. Entonces es muy importante, ¿verdad? Que si sabemos que Dios nos ha llamado para ser sus hijos de este mundo y seguir viviendo en este mundo, pero ya como hijos obedientes, ¿verdad? Que tenemos que aprender a no amar las cosas que están en el mundo. Y uno de ellos es la familia. La familia, ¿verdad? Otra de ellas, las amistades. Las amistades, Proverbios 4, versículo 13. Las amistades. Hay amistades buenas y hay amistades malas. Los hijos de Dios debemos de aprender a entender y discernir cuál es una amistad buena y cuál es una amistad mala. ¿Cuál es una amistad buena y cuál es una amistad mala? Dice Proverbios capítulo 4, versículos 14, no entres en la vereda de los impíos, no vayas por el camino de los malos, déjala. No pases por ella, apártate de ella, porque no duermen ellos sin haber hecho el mal. Nosotros sabemos, ¿verdad? Cuándo es una amistad buena y cuándo es una amistad mala. No somos ingenuos a ello. Entonces, si es una amistad que no es buena porque Dios lo dice, debo de rechazarla. Es decir que no debemos de hacer las cosas que ellos hacen, porque Dios nos manda a nosotros y en esos mandamientos está mostrarle el amor al prójimo. Bueno, algunas veces si uno quiere ganar una amistad para Cristo, hay que mostrarle aprecio. Hay que buscar la manera de traerlo a Cristo. Hay que hablarle bien de Cristo. Hay que ser un buen ejemplo. Pero si lo vemos haciendo cosas que son equivocadas, quiere seducir, nos quiere decir que hagamos esas cosas, no lo debemos hacer. ¿Por qué? Porque es malo. Dios no lo aprueba. Entonces hay amistades buenas y hay amistades malas. Tenemos en la Biblia muchos ejemplos de buenas amistades. Sabemos como David y Jonatán, una buena amistad. Noemí y Ruth, buena amistad, ¿verdad? De mujeres, de varones, ¿verdad? Pero también nosotros sabemos que puede haber amistades malas que pueden corromper las buenas costumbres. Y lamentablemente en el mundo en que vivimos, cuando la iglesia, cuando los hermanos, algunas veces jóvenes o adultos, no están firmes en su vida espiritual, son presa fácil del enemigo, ¿verdad? Los seduce fácilmente. Y como el tiempo se va muy rápido, el próximo miércoles, si Dios nos presta vida, vamos a hablar del punto número 4, donde dice no ames al mundo, donde vamos a ver las tentaciones. Las tentaciones
que se nos presentan en este mundo y que son una de las más fuertes, poderosas contra la vida espiritual. Fuertes, que algunas veces son difíciles de resistirlas si no tienes la convicción de la fe. Que Dios bendiga su palabra, que Dios bendiga a cada uno de los oyentes y esperamos que Dios nos siga prestando la vida para continuar este estudio que sin duda nos ayuda a aprender a vivir de una forma como Dios la manda, no como yo la quiero. Vamos a orar. Gracias, Padre, te damos, Señor, porque tú nos has dado la bendición de poder estudiar tu palabra, esa palabra que nos enseña, esa palabra que nos corrige, esa palabra que nos ayuda a saber entender la nueva vida que tenemos, de saber, Señor, aprender a cómo amarte con palabras y con hechos. Perdona nuestras faltas y ayúdanos siempre, Señor, para seguir haciendo tu voluntad. Te pedimos todas estas cosas en el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén.